Y nuestro invitado en esta oportunidad, como lo anunciamos antes de ir al corte, es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, abogado especialista en Derecho Internacional, columnista del diario Correo y candidato al Parlamento Nacional por Perú Posible. Lo hemos invitado porque hemos leído, doctor Rodríguez Mackey, en los últimos días un conjunto de comentarios a través de su columna habitual en el diario Correo sobre el tema de Brasil. ¿Qué tan grave es la crisis en Brasil? Buenos días con ustedes, encantadísimo de estar en Red de Comunicación Regional. Creo que tu pregunta es una pregunta transversal, importante, penetrante en la cosmovisión de los sucesos en la región. Brasil es el gigante sudamericano. Es el único país que puede convertirse técnicamente en un estado o en un superestado que puede equipararse en algún momento de la historia a la India, a la China o a Estados Unidos por la denominada ciclicidad de la historia. ¿Por qué? Porque tiene 200 millones de habitantes, tener muchos habitantes es importante, porque tiene una geografía extensísima que limita con prácticamente todos los países de América del Sur. Geopolíticamente y geodinámicamente esto es vital para ser un superestado, y porque el Brasil es evidentemente un país que comporta una lectura en el sistema internacional, tiene voz y sentido propio, ha jugado y de la mejor manera para el proceso de transformación y de las grandes reformas para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces estamos hablando de un país que no es un país cualquiera y que está, ¿no es cierto?, en el Cono Sur, y el Perú es lo que denominamos un país periférico, como Chile, como Bolivia, como Ecuador, del Brasil. Por eso que es un país importante. Lo que le está pasando al Brasil ahora es muy grave, porque la corrupción, como dijo las Naciones Unidas, ya es una amenaza letal para la seguridad, para la estabilidad democrática, para la prosecución política del país, del Estado y por tanto de la región. Lo que le pase al Brasil repercute, ¿no es cierto?, produce un eco positivo o negativo en la región, queramos o no. Hay países que tienen una relación comercial extraordinaria, es el caso de Argentina con el Brasil, de un nivel de dependencia altísimo, ¿no? Y a estas cuestiones, pues evidentemente, de pavor político jurídico, como lo que acabamos de ver, donde un expresidente quiere camuflarse en la figura de ministro de Estado, de su sucesora Dilma Rousseff, para evitar la justicia. Lo que está más bien delatando, descubriendo, es que tendría algún nivel de responsabilidad que compromete más y más al Partido de los Trabajadores, a él mismo y también a la presidenta, que hace un mes pudo más o menos librarse de un juicio político que estos días se ha reavivado y que pareciera que el camino va a ser finalmente, ¿no?, un juicio político que podría terminar destituyéndola, como acaso casi le pasa a Fernando Collor de Mello en 1992, que antes de que se produzca la destitución, renuncia. Y ese es el problema del Brasil en estos momentos, donde todo el aparato estatal, en el nivel medio, bajo, pero sobre todo en el nivel alto, que es donde se articulan y se manipula y se maneja, se monopoliza la acción del Estado, la corrupción pues es galopante y ha penetrado los diversos sectores y ha comprometido, ¿no es cierto?, al país, donde en estos momentos el 95% de la sociedad brasileña ya no quiere no solamente a Dilma Rousseff, no quiere al Partido de los Trabajadores, quiere un cambio, y esto también va en sintonía con estos desgastes que se está produciendo en la región. Lo hemos visto en Argentina, ¿no es cierto?, con el cambio del kirchnerismo, con los nuevos moldes que le está dando Macri. Evo Morales, un presidente que ha tenido un proceso indiscutible en el crecimiento económico, pero que la gente ya no quiere que vuelva a ser presidente, por eso han dicho no a un referéndum hace 2 domingos,
El caso de Venezuela, yo acabo de estar en las elecciones como observador internacional, hay también un desgaste, los propios chavistas quieren que haya un cambio, la gente tiene hambre, quiere comer, puro materialismo histórico. Entonces, el Brasil en consecuencia, en estos momentos se está comportando una de sus crisis más graves de su historia contemporánea, pero tiene que haber una salida. Si esta salida no es con el cumplimiento de las reglas jurídicas establecidas, entonces lo que vamos a ver en el Brasil es una futura o inmediata bomba de tiempo, donde seguramente van a haber estos sobresaltos en los que el Brasil históricamente no ha estado acostumbrado, pero esto le deviene por la acción de quienes están al poder tanto tiempo y se enquistan en él y quieren obtener prebendas personales, olvidándose de la labor que tienen como responsables políticos. Por eso fueron elegidos por el sufragio universal, pero estamos viendo que más bien han llegado al poder para convertirse en los verdaderos asaltantes de la caja fiscal de un país, repito, reitero, importante, grande. No es un país cualquiera desde la teoría de las relaciones internacionales. Es el gran gigante de nuestra región. Ahora, usted ha hecho una descripción en realidad de cómo está enquistada la corrupción en Brasil, pero también se plantea, ¿se están dando las condiciones, la justicia brasileña cuenta con las condiciones como para destapar verdaderamente el grado de corrupción que se ha generado en los últimos años en Brasil, que no solamente es del gobierno del Partido de los Trabajadores, de este último gobierno de Lula, sino también viene de gestiones anteriores? Yo creo que sí. Yo creo que se están dando signos visibles de que en el Brasil puede haber un estadio, un nivel jurisdiccional de jueces probos que están buscando, ¿no es cierto?, que se dé cumplimiento fehaciente a la acción del derecho, importe o no la naturaleza del procesado, del presunto, en fin, todo ello. Yo creo que sin embargo, estamos viendo que el poder político sigue teniendo tentáculos extraordinarios. Miren, hace muy pocas horas, ya estaba listo para juramentar como ministro el señor Lula da Silva. Inmediatamente llega una orden cautelar que lo impide y luego un tribunal lo desdice al juez que emitió la medida cautelar, lo que quiere decir que aun cuando quiere haber estos niveles de autonomía, todavía estamos viendo la influencia del poder del Ejecutivo en sectores de la judicialidad brasileña que podrían no terminar de aligerar este proceso de cambio que se quiere para limpiar realmente al Brasil de este nivel de corrupción que está pasando. Pero una cosa es las influencias que hay en estos tribunales, porque ayer ha sido una feria de cautelares en Brasil, ¿no? 3 jueces han amparado cautelares tanto en Brasilia, en Río de Janeiro y finalmente en la tarde en Sao Paulo, ¿no? 2 de ellas fueron inmediatamente revocadas por otros jueces a la vez. Bueno, y lo que llama la atención es esta desesperación por blindar a Lula, y además porque dicen, no, pero las investigaciones van a proseguir, porque el Tribunal Supremo ahora va a ver el tema. Entonces, la pregunta aquí es, o la especulación es, ¿qué cosa hay en el Tribunal Supremo para que ellos quieran ir directamente allá y no enfrentarse a un proceso normal? Tu pregunta es extraordinaria, porque está revelando lo que pasa siempre en la historia. Siempre digo a mis alumnos en la clase, ¿no? El poder no lo tenían durante la Revolución Francesa los curas de las parroquias, sino los obispos, arzobispos y las clases altas del clero que justamente enquistó el proceso de la Revolución Francesa. Aquí el poder no lo tienen los jueces de paz, letrados, los jueces de primera instancia. El poder lo tienen los vocales supremos, que parece que estamos viendo, hay evidencias, o por lo menos nos deja entrever estos cambios en menos de 24 horas, de que hay estas alianzas, estos contubernios, estas asociaciones entre la alta jerarquía. O sea, entre grandes nos entendemos. Así es, entre los magistrados del más alto nivel, que también hay que decirlo,
Son muchos de ellos. En los últimos 12 años, el 65% ha sido puesto por el propio régimen del sistema del Partido de los Trabajadores. Entonces hay también un manejo y un control. Y entonces es en los estratos medios y bajos del sistema de la judicialidad brasileña donde quiere provocarse realmente un fenómeno de cambio. Pero ya tú ves cómo el poder se superpone. Cuando el poder se superpone, si quiere, le mete una patada al derecho, y no estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo que eso está muy mal, hecho, puede ser un pero hecho. es un hecho, es un acto fáctico que Pero suele ahora- suceder en el Estado. Ahora, por supuesto, el poder. Pero, si Porque nosotros- además, perdóname, Sí. como el poder no tiene moral, porque el poder no es que sea inmoral, el poder es amoral. Como no tiene moral, entonces cualquier cosa son capaces de realizar con tal de mantener el statu quo, que es a lo que quiere apelar el señor Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, el poder. Cuando hablamos de poder, entonces vemos que el nacimiento del poder justamente hay de las formas como cómo se han ido manejando los diferentes niveles, entonces, de una estructura, de un Estado, ¿no? Para llegar a su pleno dominio, ¿no? En este caso, tal parece que, si bien es cierto, ellos pueden tener el dominio de los niveles máximos, pero la fuente del poder que emerge de la población se está resquebrajando muy rápidamente. Y eso es Entonces, grave. ¿qué va a pasar ahora en Brasil? Porque cuando ahora vemos entonces que, a pesar que tratan de blindar a Lula, la gente en la calle está diciendo presión no, popular, ¿no? la presión popular está diciendo no, ¿y qué va a ocurrir entonces ahora? Por eso, exacto, y por eso estamos diciendo que en Brasil se está forjando una bomba de tiempo. Esto va en cualquier momento a estallar. Hace año y medio estuvimos en el Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro dictando el curso de Derecho Internacional y preguntaba a quienes asistían, a la gente, a todos, ¿cómo se siente usted? Ya en ese momento, con un proceso de desaceleración en marcha en el Brasil a tortas del Mundial, la gente ya estaba harta. Imagínense. Lo que llamaba la atención justamente eso. Sí, Brasil muy- se ha caracterizado pues por tener, ¿no? Estabilidad. la religión del deporte. Así es, ¿no? Entonces, pero y en pasó a un segundo plano. En un concierto mundial donde iba, pues, Brasil era el anfitrión. Entonces, de pronto emergen, ¿no?, las manifestaciones más grandes que se han visto en Brasil, es decir, sí, pues es nuestra fiesta, pero no queremos una fiesta así. Y hay Claro. 3 datos más que me gustaría aportar y poner en tu consideración también. Uno, si bien es cierto, el poder central de la federación, herencia del el periodo de la monarquía que se transforma sin revolución, se transforma en república, es muy grande. No es menos cierto que en Brasil hay poderes regionales que son los estados, y algunos estados muy fuertes, que tienen su propio juego. Tal es así que Collor de Mello hoy día es una persona importante y en un tiempo fue La bestia negra. la bestia negra del Brasil. Tercero, cosa que la gente no sabe, que Brasil ha tenido revoluciones y luchas internas muy fuertes. Muy fuerte. Muy fuertes, guerras, simple y llanamente guerras. La revolución Farroupilha y otras había tenido guerras. Cuarto, que además de esto, hoy día hay declaraciones del presidente Tabaré Vázquez temprano, llamando a una tranquilidad Del Uruguay. Del Uruguay, El sí. expresidente. Sí, porque se está viendo ahí una información adicional, acuartelamiento de las tropas. Y por último, 2 cosas que no pueden pasar desapercibido. La crisis ambiental en el Brasil, con el impacto del clima y todo lo demás, es terrible lo que se está viviendo en Sao Paulo, que es una economía más grande que la de Colombia, para empezar. Y por último, Brasil está... 20 ciudades del Brasil figuran entre las 30 o 40 ciudades más violentas del mundo. Entonces, todo eso se junta y hace un caldo de cultivo que presiona hacia arriba y hacia la judicatura para poder buscar una salida que no puede dilatarse mucho. Sí, y has hecho pues un resumen extraordinario de algunos datos importantes que le están pasando al Brasil. Por eso
la política exterior brasileña, que normalmente genera y promueve relaciones con los demás países a partir de cosas concertadas que interesen a la región, en realidad la política exterior brasileña, es su sustrato fundamental, es la gran política interna brasileña, que es prácticamente toda la agenda del Brasil en el sistema internacional. Y claro, estas cosas preocupan y mucho, porque esta bomba de tiempo a la que estamos aludiendo no es una bomba de tiempo inmediata. Aquí estamos viendo la situación que cada vez se pone peor. Una presidenta que hace, permítanme el término, pero una suerte de alcahuetería política a un expresidente, lo quiere salvar de un proceso jurisdiccional no federal, vía haciéndolo ministro de Estado, no está sino consumando la tesis de la presunción de la culpabilidad manifiesta. Así es. Y esto es lo más grave que está pasando. Por eso decíamos, ¿acaso el señor Lula piensa o cree que los chanchos vuelan? Es casi como a confesión de parte, relevo de Así prueba. es. Y esto es, por eso, no, nosotros queremos lo mejor para el Brasil. Como todos, el Perú tiene un comportamiento histórico con el Brasil que comenzó justamente en el año 2003, cuando dos países que se miraron de espalda el uno al otro como siameses, encontraron una fórmula de acercamiento para este proceso conjugado de la bioceanidad, los intereses que el Perú y el Brasil tienen en la Amazonía, que son compartidos y son extraordinarios, y este relacionamiento intrincado del tramo político que comienza con el gobierno de Alejandro Toledo, evidentemente debió en el tiempo continuar y consumarse en la estrechez que se hubiera querido para dos países, sobre todo para el Brasil, que sabe perfectamente que en el siglo XXI, ¿no?, las relaciones internacionales, la política internacional, la política exterior, la economía internacional no está en el Atlántico como lo fue en los siglos XVI, XVII y XVIII. Ahora, toda la dinámica internacional está en el Pacífico, y por eso que el Brasil sabía que no se podía pensar en Ecuador, en Colombia ni en Chile. La mejor opción era y sigue siendo el Perú, y por eso es que se establecieron estas relaciones biunívocas que lamentablemente, Manuel, no han continuado. Y se ha perdido de vista una cosa, ¿no? Permíteme Sí, un pequeño comentario. En siglos pasados, la territorialidad era la preocupación número uno de los estados. Hoy día es la transnacionalidad a partir de su economía y el ejercicio, como nuestro invitado muy bien lo ha demostrado en el caso de Brasil. Un dato: Brasil, Argentina y Uruguay le hacen la guerra a Paraguay, una guerra más sangrienta que la guerra del Pacífico y que duró mucho más, y le comen un pedazo de su territorio. Argentina, el otro Brasil. Con el Perú nunca hemos disparado un tiro con el Brasil, pero hemos perdido con Brasil, hemos cedido al Brasil más territorio que lo que los chilenos nos arrancaron en la guerra llamada del Pacífico, que es la guerra de Chile contra Perú y Bolivia. Entonces, eso se zanjó, ya quedó atrás. Esta nueva circunstancia que tú muy bien has mencionado ya no es el momento de la territorialidad, sino de las relaciones de los grandes conjuntos económicos en los cuales el Perú arranca efectivamente en ese año una posibilidad de desarrollo que ojalá se retome sinceramente, porque no podemos hacer la cosa con México, por decirlo, ni con Argentina. Es con Brasil que tenemos una frontera de más de 5.000 kilómetros. Pero además, como muy bien dices, y esto es parte de una de las propuestas que venimos trabajando para llegar al Congreso, el tema de la política de Estado de fronteras vivas. El Perú no las tiene, históricamente nunca las ha tenido. La visión ha sido más bien centralista y costera. Nos hemos olvidado de las fronteras, que son espacios importantes, dinámicos. La gente cruza la frontera, quiere ir a mejores colegios o mejores centros de trabajo, y hasta ahí las apuestas para poder cambiarse de nacionalidad. Esa es la verdad, y eso nos pasó con el Brasil. Hoy somos 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, que no representa la fase porcentual que teníamos cuando, por la libre determinación de los pueblos y el último presidente, nos hicimos libres en 1821. Entonces, lo que nos ha pasado es que nos hemos quedado en el tiempo, y por eso el Brasil penetró hasta donde ya sabemos,
y ha logrado todo el desarrollo, y por eso que el Brasil cambió de Río de Janeiro a Brasil, y por algunas otras razones más que no viene el caso ahora comentar, pero que obedeció a estas visiones políticas prospectivas que al Perú le ha faltado, y hay que decirlo, porque estamos en el tiempo del Bicentenario, estamos en la construcción del Bicentenario, y no hay, y este es uno de mis planteamientos, tenemos que tener una política del Bicentenario, no tenemos una visión ontológica, un ser del país, Estado, nación, cuánto hemos crecido, cuánto hemos construido en la fase de la República. No es posible que no entendamos que los países desarrollados en la historia son los países que han sabido cultivar el sentimiento, el sentido de patria, el amor a la heredad nacional. Nosotros hemos sido un país que la construcción de nuestra identidad sigue siendo lenta todavía por las fracturas internas históricas que hemos tenido. Cuando uno miraba en la Guerra del Pacífico y preguntaba cómo hacían los comuneros y los ronderos para seguir a Cáceres, no seguían al general Cáceres, es una gran mentira. Seguían al Taita Cáceres, que era otra cosa, porque la cosmovisión no había sido imbricada con la costa, la sierra y la selva, y eso es lo que nos ha faltado para cohesionar el verdadero sentido de la nación. Una de las razones justamente, doctor, cuando nosotros trabajamos en la promoción de la Interoceánica Sur, ¿no? Justamente una de las argumentaciones que se tuvo que discutir muy fuerte en Madre de Dios, precisamente en Puerto Maldonado, una audiencia pública, no era los grandes beneficios que iba a traer adicionalmente, tener una carretera conectada obviamente con los mercados internos del Perú, sino más que todo una visión de geopolítica, y eso es lo que caló más en ellos, ¿sí? Porque si no hacemos esto, si no incorporamos a Madre de Dios con una vía que nos conecte con otras provincias del país, que nos conecte con la costa del país, que nos conecte también con otras regiones del país, evidentemente no nos quejemos de que de los próximos 50 años no tengamos a Madre de Dios en nuestro territorio. Así es. Porque obviamente cuando uno se viajaba y se iba por Puerto Maldonado, te ibas a Iberia, te ibas a Iñapari, toda esa gente recibía servicios del Estado brasileño que estaba al otro lado, a 1 kilómetro de Iñapari, a 1 kilómetro en Asís, donde tenían las escuelas, donde tenían la telefonía, donde tenían todo. Y todo subsidiado además, hasta alimentos. Así es. La presión dominante de Brasil desde Acre, desde Río Branco, es sobre Madre de Dios y Pando, Bolivia. Madre de Dios y Pando tienen una presión dominante desde Río Branco, y Río Branco bien imbricado al resto de Brasil, ¿no? Bien, las palabras finales del doctor Rodríguez Mackay sobre este tema. Encantadísimo de estar aquí con ustedes. Reiterar que la política exterior de un Estado siempre debe apuntar, como decía el gran Carlos García Bedoya, en el frente interno se construyen los intereses del Estado-Nación hacia afuera. Entonces nosotros tenemos que recobrar el liderazgo de la política exterior del Estado peruano que tuvimos en los primeros años de la década de 2000, cuando tuvimos la Carta Democrática Interamericana, cuando logramos el TLC con Estados Unidos, que luego firma Alan García, cuando preparamos todo el proceso para la Corte de La Haya, y cuando lideramos más de las 12 comisiones importantes que tuvo el Perú en las Naciones Unidas. Ese liderazgo lo hemos perdido, tenemos que recobrarlo, porque el Perú es un epicentro geopolítico, geodinámico extraordinario en nuestra región, y eso es lo que queremos hacer.